Llevamos tiempo hablando sobre la necesaria y urgente restauración del retablo mayor de San Blas. El momento ha llegado. Iniciamos este viaje con la esperanza de llegar algún día a concluir esta restauración. Acompáñanos porque solo cuando alcancemos lo más alto comprenderemos la verdadera grandeza de nuestro patrimonio. Un ascenso hasta lo más alto donde cada nivel revelará nuevos detalles de un legado que nos permitirá conocer historias y realidades de Villarrobledo. Para los cristianos, la llamada del Señor, también conocida como vocación, es la invitación personal y divina que Dios hace a cada ser humano para participar en su plan de salvación, transformar su vida y servir a los demás. No se trata de una simple coincidencia, sino de un acto de gracia y amor que redefine por completo el propósito de la existencia. Teológicamente hablando, esta llamada se manifiesta a través de tres dimensiones. La llamada universal, invitación general que Dios hace a toda la humanidad, implica un cambio de rumbo. La llamada a una vocación específica, que es un estado de vida particular en el que cada cristiano da testimonio de su fe. Y la llamada al ministerio, que es la asignación de una tarea o propósito específico dentro de la comunidad. Este evento es un regalo inmerecido, ya que nadie recibe la llamada por sus propios méritos. Dios invita, pero respeta la libertad humana para aceptarla o rechazarla. Hoy hablamos con don Miguel Parra Moreno. Buenas tardes, don Miguel. Buenas tardes. Don Miguel Parra es un personaje histórico de la localidad, ha estado muchos años ayudando a muchas personas de este pueblo y también al servicio de la Iglesia. Don Miguel, me gustaría preguntarle, remontándonos a su pasado, a su infancia, ¿cómo recuerda sus inicios en la fe y quién le infundó ese servicio a la Iglesia? Pues me infundió el que me crié con mis padres en un ambiente que se respiraba religioso. Y yo vivía muy cerca de la Virgen y muy niño, pues me escapaba y me iba a la Virgen. Y luego, después de la guerra, ya que tenía yo 4 o 5 años, pues me iba con mis hermanas a San Blas y me confirmó el obispo, que era entonces el que fue luego arzobispo de Barcelona, no me acuerdo el nombre, y me confirmó a mí, a mis hermanas, y se confirmó mucha gente después de la guerra. Nos confirmamos, no, el altar no estaba al culto, el altar mayor, en el altar que le hicieron al Cristo de los mártires, en el altar estaba el Cristo y allí era donde se decía misa, porque lo que era San Blas había sido pues un garaje, lo tenían como garaje para comer, echaban lumbre, aquello estaba todo negro, todo quedaba como lo habían tenido 3 años los milicianos. Y allí estaba el Cristo de los mártires y allí nos confirmó el obispo, dijo, era entonces obispo administrador de Toledo, no me acuerdo ahora mismo, no lo sabía, pero ahora ya no me acuerdo. Era administrador apostólico de Toledo y luego ya de Barcelona. Don Miguel, como cualquier niño de posguerra, usted creció en Villarrobledo con toda la limitación educativa que había en ese momento. ¿Y en qué momento decidió usted seguir a la Iglesia y cuáles fueron sus primeros pasos como, no seminarista, pero... Como monaguillo en la Virgen. Los sábados, no, los domingos se rezaba el rosario en el púlpito que había al lado derecho de la verja, un púlpito que no lo debió quitar, pero allí se subía o bien don Pedro o bien don Pablo, se iban turnando, se rezaba el rosario y después se cantaba la salve a la Virgen y yo asistía como monaguillo con el incensario y tal para incensar a la Virgen. Allí fue donde a mí
me empezó a entrar y a seguir las cosas que habían visto mis familiares y yo después de la guerra, el que vino el señor arzobispo el señor arzobispo de las estas de aquí de las salesianas, y estaba de arzobispo el que fue luego nombrado arzobispo de Barcelona, pero estaba después de este arzobispo estuvo el cardenal don Alberto Iniesta, me parece que se llamaba. Y con el tiempo creció y, bueno, pues finalmente llegó a ser sacristán de San Blas. Anteriormente estuvo dedicado a varias parroquias en la capital. En Madrid. La capital, sí. ¿Cómo fue aquella etapa? Pues empecé en San Blas, luego crearon las 3 parroquias, vino el cardenal primado, don Enrique Pray Daniel y don Francisco Miranda, que murió en accidente de automóvil, era el obispo más joven de toda la Iglesia Católica Española, don Francisco Miranda, y inauguraron el asilo, pusieron la primera piedra de Pío XII, y yo asistí, tuve en mis brazos la capa del cardenal primado, como se tuvo que vestir con la mitra y la capa pluvial para bendecir y colocar la primera piedra. Era párroco don Pedro Gutiérrez Cuerda. Y bueno, después de eso llegaron muchos eventos históricos que han sido icónicos en Villarrobledo, pues como la coronación de la Virgen en el año 1988. Y a lo largo de estos años que ha vivido, en el libro de Jeremías, el capítulo 17, versículo 5, podemos leer: esto dice el Señor, maldito quien confía en el hombre y busca el apoyo de las criaturas, apartando su corazón del Señor. Será como cardo en la estepa, que nunca recibe lluvia. Habitará en un árido desierto, tierra salobre e inhóspita. Me gustaría preguntarle, don Miguel, qué balance puede hacer de este servicio a la Iglesia y si ha vivido alguna decepción a lo largo de estos años. Bueno, he vivido decepciones. Yo me marché a Madrid porque en la parroquia de Santa María pues había muy poco dinero. Cuando la hicieron parroquias, las crearon parroquias, San Blas ya era parroquia, crearon Santa María y San Sebastián. Vino el cardenal primado Pray Daniel y don Francisco Miranda Vicente, el obispo auxiliar, y yo me vine a Santa María con don Santos Arenas, de párroco. Fue el primer párroco que tuvo Santa María. Pepito quedó en San Blas con Manuel y con otro que había, que ahora mismo ya no recuerdo él, murió hace años, y luego en San Sebastián se fue otro, el hijo del cochero de la Finisterre, Miguel, el hijo, estaba en San Sebastián, Pepito en San Blas, Miguel en San Sebastián y yo en Santa María. Y ya, pues, yo ganaba, no me podían dar mucho dinero porque no había ingresos. Y don Eloy Laguna me habló un día, muy amigo, que fue el que llevó toda la cosa de hacer el asilo. Él era el que vigilaba para venir aquí al asilo y vigilaba las obras y todo.
en representación de la Junta. Y un día me preguntó, bueno, ¿y tú qué ganas y tal? Y le dije lo que ganaba, que era muy poco dinero. Y entonces me dijo, voy a ver si te hago con una parroquia en Madrid. Y me hizo con la parroquia Santa Elena, en el barrio Salamanca, muy cerca de entonces, en la calle Orfila, muy cerca de la embajada inglesa, y allí pues ganaba yo un dinero que yo no lo pensaba. Y le mandaba a mi madre todos los meses, pues le mandaba, yo ganaba entonces 6.000, 7.000 pesetas. Y le mandaba a mi madre, iba a Correos, lo que es ahora el Ayuntamiento de Madrid, a Cibeles, y le mandaba a mi madre, le giraba todos los meses 2.500, 3.000 pesetas. Pero surgió que yo en Madrid no cabía, porque yo ese ambiente corriendo deprisa y tal, no cabía. Entonces, pues me vine a Villarrobledo, otra vez a Santa María. Don Miguel, ¿de qué año más o menos estamos hablando? ¿Se acuerda? Ay, pues ahora mismo no me acuerdo, tengo libros con fotos y tal en mi casa. ¿Serían los años 60? No, más del 60. Serían, pues cuando, al poco de que eran las parroquias. En el 72 se inauguró Santa María. Santa María, antes. Entonces eran los años 60. 60. Pues mire, con su testimonio tenemos suerte, ya que podemos hablar con una persona que ha vivido dos acontecimientos históricos que han transformado a toda la sociedad. Por un lado está el Concilio Vaticano II y por el otro ya existía la clausura. La transición democrática española. ¿Cómo vivió usted estos dos acontecimientos? Lo del Concilio Ecuménico Vaticano II venían de paso para Roma a las 3 etapas que duró, digamos, el concilio. Venían unos obispos, un arzobispo y 2 obispos mexicanos, que uno de ellos era familia de doña María Jesús Obregón, la esposa de don Fernando Romero, enfrente de Las Claras y en la calle el Doctor Cabrera, la casa que está cerrada. Y a mí me mandaba don Santos, desde Santa María, ya parroquia, me mandaba ayudarles a misa en la capilla que tenía don Fernando Romero y su señora en su casa. Y un día los señores obispos, me invitaban después de ayudarles a desayunar y me dicen que si tengo yo pasaporte. Digo, yo no. Dice, ¿no tiene pasaporte? Digo, pues no. Ya no dijeron más. Seguimos hablando, se van a otro día para Roma, era ya la última fase del concilio, la tercera, y a los 3 o 4 días me llama don Fernando Romero y doña María Jesús y me dice que si tenía pasaporte. Digo, no. Dice, pues te tienes que hacer el pasaporte porque los señores obispos te pagan el viaje para que asistas con ellos a la clausura del Concilio Ecuménico Vaticano II. Entonces, pues fui a la gestoría, había muy pocos días porque ya me habían reservado billete y en la TUA americana, y tuve que ir a recoger a Madrid el billete y irme a Barajas. Me acompañó el superior general de los Padres Misioneros del Espíritu Santo de México,
mandados por don Fernando Romero, salió a recibirme a la estación, hice noche en la residencia y a otro día me llevó a Barajas, el padre superior general. Él fue el que mandó hacer la iglesia de los mexicanos, que es la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe en la prolongación General Mola. Una maravilla, parece como si fuera en redondo como una plaza. Todo. Es un sombrero mexicano y hace la punta del sombrero, en el centro está el altar. Todo es de cristales de colores, grandioso, aquellos enormes, parece como una plaza de toros, todo lleno de butacas. Bueno, y fui a Roma y estuve con los señores obispos, salió uno de ellos a recibirme a Fiumicino y después ya me fui al hotel donde estaban ellos y asistía con ellos a los actos que había del concilio en el Vaticano. Tuve la gran dicha de que supe que estaba la reina Victoria Eugenia de Battenberg pasando unos días, no unos días, que venía a pasar los inviernos a Roma. Ella vivía en Lausanne, Suiza, y leo en el periódico del hotel que la reina Victoria estaba en italiano, pero me lo fueron traduciendo el señor obispo de Apatzingán, y dice que está la reina pasando aquí el invierno. Bueno, me puse en contacto con el portero de palacio, con el portero y el maître, y me consiguió el teléfono. Me pasé a comer y nos pasamos a comer y dice, ahora al salir, bueno, pues cuando salí me dijo, tome, me dio el teléfono y yo, pues ni corto ni perezoso, me subo a mi habitación, tenía teléfono allí y llamo y me atendió el portero del palacio de donde estaba la reina, el palacio de Buckingham. Y entonces, que era del rey de Italia. Entonces me atendió el portero muy amable y me desplacé y le dije que la verdad que quería, pues, si podía ser que me recibiera la reina Victoria. Y me dijo que estaba un poco griposa, pero me dijo, llame mañana y le diré. Total, llamé a otro día y me dio cita y me recibió la reina a las 4 y estuve con ella desde las 4 hasta las 8:20. Y a las 8:20 el príncipe de Torlonia, su yerno, le dije a Alteza si hiciera el favor de pedirme el portero, decirle que me pida un taxi. Y me dijo, ¿cómo un taxi? ¿Le voy a llevar yo? Digo, hombre, ¿cómo voy a consentir que el hijo político de sus majestades, don Alfonso XIII y doña Victoria, me lleve? Dice, venga, que le llevo yo. Estaba lloviendo, cuando me fui a que me recibiera la reina, estaba lloviendo, pues tuve que coger un taxi y además me cogía retirado y luego pues me llevó él al hotel. Y mi sorpresa fue que los señores obispos me estaban esperando, nerviosos porque no les dije, ellos iban al concilio por la mañana y por la tarde y yo me fui a esto y no les dije nada. Y ellos estaban ya nerviosos, se ha perdido en Roma, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Cuando aparecí en el coche con el príncipe de Torlonia, me bajé, le di las gracias, me despedí de él y los señores obispos dicen, te íbamos a pregonar por la radio a ver si es que te habías perdido por Roma. Y bueno, pues estuve con la reina Victoria y tuvimos una conversación de varias horas y me contó cosas que jamás me dijo uno de los señores obispos cenando, jamás debe de salir, perdón,
de sus labios nada de lo que usted ha hablado con la reina y la reina con usted. Pues don Miguel, a lo largo de todos estos años, usted ha conocido a muchos sacerdotes. Muchos. No hay dos sacerdotes iguales. No. Nosotros hemos conocido a unos pocos en lo que llevamos de todos los sacerdotes que ha conocido en su vida. ¿Qué cualidades cree que tiene que tener un buen sacerdote para ver una labor pastoral satisfactoria y que perdure más allá de su labor pastoral? Bueno, he conocido a 54 sacerdotes con los actuales, más el tiempo que estuve en Madrid, conocí en la parroquia Santa Elena, había 8 sacerdotes, el párroco, don José López Aya, el vicario, don Leovigildo Palomar Gordo, un tal don Antonio, etc. Y yo, pues, puedo decir que de los 54 sacerdotes que he conocido y que he prestado servicios, para mí, lo dije este tiempo de atrás en San Blas, me pidieron que hablara con motivo del acto que hubo en San Blas y hablé allí en el presbiterio y lo dije que había conocido verdaderos sacerdotes ejemplares. Ahora, para mí había uno, que era don Manuel González Alcázar, el que me dio ejemplos, testimonios de una entrega totalmente al servicio del pueblo de Dios y de la Iglesia. Don Manuel González Alcázar. Pero eso es un nombre, Miguel. Dime cualidades. Cualidades que tenía. Bueno, cualidades, era muy humano, era una persona que no te ponía nunca pegas. Cuando hice el Belén de Santa María, él me dio todas las facilidades para que lo hiciera. Cuando hacíamos la escenificación, porque mis padres se casaron, voy a esto, el día 2 de febrero, el día de la Candelaria. Y siempre en mi casa se celebraba el día de la Candelaria, pues en familia era el aniversario de cuando mis padres se habían casado. Convivíamos todos mis hermanos, mis hermanas y mi hermano y yo. Y pues en aquellos momentos, pues se me ocurrió, cuando leía el sacerdote el Evangelio de la presentación de Jesús en el templo, le dije a don Manuel, ¿por qué no lo hacemos con personas reales? Y efectivamente me dio posibilidad y yo le dije, yo lo prepararé. Me hablé con chicos, chicas y tal, hicimos la representación de la Candelaria. Vinieron el nuncio de su santidad, Monseñor Tagliaferri, a verlo, y vinieron varias personalidades, el doctor López Ibor, que era muy amigo, don Samuel Flores y su señora, en fin, Monseñor Bruno Musarot, que era consejero y secretario de la Nunciatura, y vinieron muchas personalidades. Es decir, que había que abrir la iglesia a partir de las 4 y la representación no empezaba, era la misa, se hacía dentro de la misma misa. Y cuando llegaba el Evangelio, yo tocaba desde el coro, y habíamos estado ensayando un mes y pico antes, y iban apareciendo las parejas con los niños, y por último entraba la pareja que representaba a la Virgen María con Jesús, un niño Jesús de tamaño natural, con su envoltorio de mantillas y tal, y San José
y el sumo sacerdote y tal. Bueno, aquello había que abrir la iglesia a las 4 de la tarde, porque me decía don Manuel, abre ya porque la gente viene ya a coger sitio. Y yo pues abría la iglesia y se llenaba la iglesia y faltaba iglesia. El coro de la Nueva Santa María, todo se llenaba para presenciar la escenificación en el momento del Evangelio en la misa. Lo vivían, les hacía vivirlo, sentirlo a las parejas que hacían de hebreos, traían niños pequeños y la Virgen llevaba siempre, la que hacía de Virgen, llevaba un niño Jesús que era de don Juan Antonio Ruescas, que me lo dejaba y lo vestíamos con unas mantillas y lo presentaba a la Virgen, y luego después se ponía arriba del sagrario el manto real y se ponía un y allí se ponía el niño presidiendo la Eucaristía. Bueno, pues recientemente se ha iniciado la restauración del retablo mayor de San Blas. Sí. Es el principio de una restauración que va a durar bastante tiempo y que necesitamos continuar financiando con los donativos de todo el pueblo y de gente de fuera del pueblo. Quiero aprovechar para dar las gracias por esa ola solidaria que se inició en el mes de julio con distintas incorporaciones y colaboraciones económicas de distintas personas que han empezado a querer sumarse a este esfuerzo colectivo que sin duda va a marcar un antes y un después en la historia de este pueblo. Sin embargo, hay que continuar y tenemos que seguir ascendiendo a los 15 metros de altura que tiene ese retablo. Para eso es para lo que seguimos haciendo estas entrevistas, para que personajes del mundo de la historia, de la cultura, de instituciones y cualquier persona que quiera ayudar, animar a la gente que nos está viendo. Tú has sido un personaje muy querido por el pueblo y por fuera del pueblo también. La Hermandad de la Virgen de la Macarena en Sevilla Sí, te tiene mucho aprecio. Soy hermano de la Macarena, traje un año para la inauguración del Belén de Santa María. Por ello quiero pedirte que hagas un alegato en favor de la restauración de este retablo del siglo XVIII para que colaboren con los fines de la Asociación del Castigo de Sion Consumado. Y bueno, pues es tu momento. El retablo de San Blas, yo estando mis primeros años de sacristán en San Blas, y siempre que iba, don Pedro estaba con empeño de terminar San Blas, pero a ver lo que faltaba para continuar San Blas hacia la plaza, que llegaba casi la ampliación, de tal como era el conjunto de la terminación. El retablo, me acuerdo perfectamente cuando don Pedro pues encargó las figuras, las imágenes de San Pedro, de San Pablo, de San Lorenzo, de San Esteban, la imagen del titular, San Blas obispo, y él quería ver que se hubiera reconstruido el altar, que fue totalmente destrozado durante la guerra, y como echaban lumbres y allí tal, allí el humo, allí todo aquello, pues el altar, el retablo perdió muchísimo. Y después de la guerra, pues tuvieron don Pedro, años después don José Antonio Navarro, pues mandó picar las paredes porque estaban enlucidas y dejar las columnas en su piedra y la pared en su piedra. Pero el retablo de San Blas, don Pedro se murió con la gana, digamos así, se jubiló y se fue a Albacete y se quedó con la gana de haberlo restaurado. Una pena que no se restaurara, pero yo espero
que el pueblo de Villarrobledo, ya que San Blas no está terminado total, que falta pues seguramente otras 4 columnas más hacia la plaza, y sería una catedral. Y aparte de eso, que no esté terminado, restaurado el retablo de San Blas. Eso es, yo hago un llamamiento al pueblo de Villarrobledo, que es la obra de arte más importante del Villarrobledo. Hay muchos recuerdos, muchas cosas, muchas casas señoriales de apellidos y tal, pero el retablo de San Blas tenía que estar ya terminado. Y voy a hacer también otra sugerencia. El convento de las Carmelitas, que se hundió, que vino Santa Teresa de Jesús, durmió aquí, hizo noche, cuando vino para fundar el convento de las Carmelitas, enfrente de lo que era antes el Bar Ideal en la calle de las Madres. Era una iglesia sólida. Yo pasé varias veces al claustro de las monjas. Había un patio precioso, todo de arcos de piedras, con unos ventanillos, con un pozo de piedra, con un arco, lo que había allí de antigüedad y de cosas. Y se mandó y se hundió las Carmelitas sin tener en cuenta que vino la gran doctora de la iglesia, Santa Teresa de Jesús, durmió enfrente de la casa de don Manuel Barnuevo y doña Amalia Pacheco. Había una cruz, que lo recordarán los mayores, porque después también han obrado allí y yo creo que no han puesto la cruz, la quitaron. Había una cruz y allí decía que había dormido y había pasado, no sé si una noche o varias noches, Santa Teresa de Jesús, cuando vino a fundar el Carmelo en Villarrobledo. Una pena. Pues muchas gracias, Miguel. Para terminar tu entrevista, como a todos los invitados de estas realidades, te voy a hacer la pregunta de reflexión, que en tu caso, bueno, tenía 2, pero a lo largo de las entrevistas, si se me ocurre alguna pregunta de reflexión para hacerte, pues la incluyo. Me gustaría preguntarte, de cara a futuro, ¿cómo te gustaría que el pueblo de Villarrobledo te recordase? Yo he escrito mis últimas voluntades, y mis últimas voluntades quiero que sea mi entierro, una misa rezada en la capilla de Santa Ana. Soy muy devoto de siempre de los padres de la Santísima Virgen. Muy devoto, todos los días les rezo. Ahora la capilla no la visito porque don Juan Miguel, el que fue párroco de Santa María, se la dejó no cedida, ¿no? Porque la capilla es del cementerio, pero se hizo el cementerio al lado de la capilla de Santa Ana. Yo he trabajado mucho allí, llevé los 3 altares que se quitaron de San Blas, el de San José, los 2 de laterales de la Virgen del Alcázar, de la capilla, el de San Antón, el de San Nicolás. Puse el de San José, porque ya le dijeron a don José Antonio que por el estilo del retablo de San Blas los altares no podían seguir, tanto los retablos del Cristo de los Mártires, el de la Virgen de Fátima y San Antonio, que estaba antes de entrar a la sacristía de San Blas, el de San José, el de las 3 Ave Marías,
el de la Virgen del Alcázar y los dos laterales, pues me llevé los dos laterales de a cada lado de la Virgen del Alcázar, se lo dije a don José Antonio, me lo cedió porque ya no se iban a poner, me los llevé al cementerio, se lo dije al concejal del cementerio, buscó un remolque y un tractor, se llevaron, se montaron en el centro, el de San José, donde está expuesta la imagen de Santa Ana con la Virgen Niña. Al lado derecho está San Joaquín y al lado izquierdo está San Nicolás. Y el púlpito me lo cedieron porque había un púlpito hecho de material antiguo muy feo, con una barandilla, bueno, lo hundieron y se llevó el púlpito que quitaron las claras, hecho de madera, y con de arriba y todo, en madera tallada, y se puso también. Me llevé la cancela de las Carmelitas al cementerio, que no había cancela, y se puso la cancela. En fin, aquello ganó mucho. Por eso digo que yo, pues una vez que muera, quiero que mi misa de corpore insepulto sea en Santa Ana, una misa rezada. Si puede ser por un sacerdote que para mí ha sido pues un padre, don Manuel González Alcázar, y si no él, pues Juan José López Faguel, que ha sido monaguillo durante mi permanencia en Santa María. Ahora está aquí pasando unos días, dice misa en San Bernardo, y le digo, oye, que si don Manuel no muere antes que yo, no creo, es mayor, algo mayor que yo, pero tienes tú que te avisarán, tienes que venir a hacer el entierro mío. Una misa rezada, sin cánticos, sin homilía, nada. E inmediatamente a la fosa que hice para mis padres y mis abuelos y familiares, hice una fosa donde me van a enterrar a mí, y una vez enterrado yo, ya allí no se entierra nadie más. He nombrado herederos porque me dijeron en el ayuntamiento que tenía que nombrar herederos. He nombrado a todos mis sobrinos y resobrinos y descendientes, pero que nadie ya la puede utilizar porque allí ya no quepo más que yo. El último que entra soy yo. Así que esas son mis últimas voluntades. Pues le mandamos un saludo a don Manuel González Alcázar, que ve estas entrevistas. Bueno, sí. Esta entrevista sale el 3 de agosto, me imagino que llegará para verla. Y bueno, está invitado también a realizar una de estas entrevistas de realidad cuando quiera. Creo que tiene aquí a sus sobrinos en Villarrobledo. Sí, su sobrino Manolo. Pues, se casó aquí, hijo de un hermano suyo mayor, y cuando murió su hermano, me contaba don Manuel que su hermano, el padre de Manolo, le quedaron, me parece que fueron 3 niños, Manolo era el mayor. Luego había otros 2 que venían aquí a Villarrobledo, pero Manolo se lo trajo don Manuel cuando vino, me parece que vino a Lezuza, y se lo trajo con él, como se quedaron sin padre. Los 2 otros hermanos se quedaron sus padres en su pueblo, en la provincia de Toledo, y él se trajo a Manolo, niño, estaba allí, era a veces como monaguillo también, y luego por don Manuel, pues ya se hizo hombre, entabló relaciones con una chica, se casó, y ella pues vive aquí en Villarrobledo. Pues dejamos esta invitación para don Manuel y despedimos su entrevista a don Miguel agradeciéndole que haya concedido esta entrevista para la asociación. Muchas gracias. De nada. No existe una cifra oficial ni un cálculo matemático exacto sobre el número de vocaciones perdidas por una mala atención de los sacerdotes. Los estudios sociológicos,
revelan que aproximadamente el 63% de los hombres que se ordenan como sacerdotes señalan a un párroco local como su mayor influencia positiva. Cuando hay escasez de curas, cada uno debe atender a muchísimas personas. El agotamiento físico les deja menos tiempo para escuchar y acompañar a los jóvenes en su vocación. Aunque no se puede cuantificar, los escándalos y el trato distante alejan a las nuevas generaciones del sacerdocio. La vocación se entiende como una semilla. Si la comunidad y los sacerdotes ofrecen un ambiente de apoyo, la semilla crece. Cuando falta atención, esa semilla tiene más dificultades para germinar. Oráculo del Señor, que reúne a los dispersos de Israel. Todavía congregaré a otros, además de los ya reunidos. Bestias del campo, venid a comer, bestias todas de la selva. Los guardianes están ciegos, no se dan cuenta de nada. Perros mudos, incapaces de ladrar, vigías perezosos con ganas de dormir, perros voraces que no se sacian. Y ellos son los pastores, que no comprenden nada. Cada cual va por su camino, cada uno a su ganancia. Venid, yo traigo vino, nos embriagaremos con licores.